Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Nosotros estamos viendo Tú puedes cambiar, se llama esta clase, y hemos visto que Dios nos creó para que nosotros le glorificáramos, para que reflejáramos su carácter, para que nos relacionáramos con los demás conforme a lo que Él ha diseñado para que le honremos. Él nos creó para reinar, pero fruto de la caída, esa imagen de Dios en nosotros fue rota. Hemos pecado, el pecado es grave porque es en contra de Dios y ese pecado tiene consecuencias. El pecado nos separa, nos deja muertos espiritualmente. Tenemos la ira de Dios sobre nosotros. El pecado nos impide relacionarnos correctamente con los demás, trae conflictos en las relaciones humanas y eso lo vemos a nuestro alrededor. Y también el pecado nos pone en conflicto con la creación. En su origen la creación producía su fruto, el hombre la cuidaba. Luego del hombre haber pecado, vino la maldición sobre la tierra y es con el sudor de nuestra frente que nosotros tenemos que producir. La pregunta que nos hicimos en la primera clase era cómo ese diseño de Dios es restaurado en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos los seres humanos para poder cambiar? Y el punto es que así como nosotros pecamos en Adán, nosotros somos recreados en Cristo, quien es la imagen de Dios. Y esa imagen que fue una vez desfigurada por el pecado es restaurada en Cristo. Y ese cambio toma lugar cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos por nuestros pecados, confiando en Él como nuestro Señor y Salvador. Y Dios nos da el don de la vida eterna en Cristo, y en la medida que nosotros vemos la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, en su evangelio, es que somos transformados. En la clase pasada vimos cómo el evangelio es la clave para el cambio. ¿Qué significa el evangelio? Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la muerte, crucifixión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y vimos primero a los Corintios 15, 3 al 7 la semana pasada. La cruz es central en la proclamación del evangelio, porque en la cruz vemos los sufrimientos físicos de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, pero también vemos la implicación teológica de lo que Él hizo. Él fue nuestro sustituto, Él murió por nuestros pecados, Él aplacó la ira de Dios, Él pagó el precio de nuestro rescate, un precio que nosotros no podíamos pagar porque habíamos pecado contra un Dios infinito, y Cristo nos reconcilió con Dios. Luego vimos que nuestra respuesta debe ser arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo para salvación. Si tú no eres creyente, es lo que debes hacer. Y si tú eres creyente continuamente, después de tu conversión, sabiendo que en este transitar por esta tierra, como no hemos sido glorificados, pecamos, debemos estar arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándolo en la presencia de Dios, no para ser salvos, porque ya lo somos, sino para restaurar el gozo de nuestra comunión con Dios. Hermanos, ¿cuál es la gloria del evangelio? La gloria del evangelio, ¿cuál es? La cruz de Cristo, sí, pero ¿qué hace ese evangelio? Transforma. ¿Y por qué yo tengo que ser transformado? Porque todavía, aunque he sido perdonado por la justicia de Él, necesito tener una disposición para poder. Aunque he sido perdonado, su justicia me ha sido imputada. ¿Necesito qué, Pedro? El evangelio precisamente para yo poder vivir la vida que agrada a Dios. Para vivir la vida que agrada a Dios cuando soy creyente. Y cuando no soy creyente, ¿cuál es la gloria del evangelio? Ajá. Y yo tengo que ser transformado, ¿por qué? Porque tengo una necesidad. La gloria del evangelio es que provee para nuestra necesidad, viene a nosotros en nuestro pecado y comienza a deshacer lo que ha sido hecho mal en nuestras vidas, y la imagen de Dios es restituida en nuestras vidas, es restaurada.
Desde el momento de nuestra conversión, óigame bien, Dios empieza a crear en nosotros nuevas personas. Él empieza a recrearnos. El Pedro de antes ya no lo es. La doña Amada de antes ya no la es. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 1:3 dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? ¿Nos hizo qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué ha pasado en nosotros? Que nosotros antes éramos de la familia ¿de quién? De Adán. Estábamos muertos en delitos y pecados. Íbamos camino a una condenación eterna. Hemos confiado en Cristo para salvación. ¿Y qué ha pasado? Somos ahora ciudadanos del reino, del cielo. Ese ADN que teníamos antes en la carne es cambiado por un ADN ¿cómo? ¿Cuál es la función principal de las moléculas de ADN? Ahí se almacena la información genética nuestra. Muchos lo comparan con un conjunto de planos para los seres humanos. Entonces, ese ADN que yo tenía de pecaminoso fue cambiado por un ADN ¿de qué? De santidad. Por eso, dice Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios vive en pecado. ¿No es lo que dice? ¿Qué es lo que dice entonces? El que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo, no practica el pecado en este caso, vence al mundo, está más adelante. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Porque yo peco entonces y yo caigo, aún siendo creyente. ¿Cuál es el punto aquí? Ya no vivo en pecado, ya el pecado no reina en mí, ya no tiene ese poder porque ya yo lo vencí en Cristo. Y eso es lo que me dice aquí. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como dice otra versión, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, la simiente de Dios está en nosotros, mi hermano. Y si no entendemos eso, no vamos a poder cambiar. Somos más que vencedores en Cristo, porque somos hijos de Dios, porque tenemos un nuevo ADN espiritual. En el mundo físico, conforme a nuestra genética, nosotros imitamos a nuestro Padre. ¿Y a quién era el Padre que imitábamos entonces en el mundo? Antes de convertirnos, al maligno, o a nuestro Padre, ¿verdad? Que vienen con una naturaleza pecaminosa. Pero ahora, ¿a quién imitamos? A Cristo. Y eso es lo que nos permite a nosotros cambiar. Cada día nosotros nos parecemos más a nuestro Padre Celestial en la medida que contemplamos la gloria de Cristo en el Evangelio. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué estamos viendo nosotros? El Evangelio, la clave para el cambio. ¿Qué vimos la semana pasada? Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que dice primera a los Corintios. Ahora, yo quiero que veamos lo que dice en el versículo 4. Si me pueden poner primera a los Corintios 15. ¿Qué dice el versículo 4? Lo leo completo desde el 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto lo vimos la semana pasada, vimos un ejemplo, cómo Cristo nos da un nuevo corazón, cómo nosotros cambiamos en Cristo, cómo Él nos da una nueva identidad. Y aquí nos dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Quién me lo dice? Está muy profundo eso, que Cristo resucitó. ¿Qué significa eso? Él se levantó de la tumba victorioso, hermanos. Cristo vive, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y porque Cristo vive, nosotros tenemos nuestra resurrección asegurada. La resurrección es el corazón de la fe cristiana, la piedra angular de nuestra fe. ¿Ustedes saben por qué? Porque la resurrección de Cristo es la validación de la verdad, es la doctrina que Él enseñó. Cristo se levantó de los muertos y aquí se nos dice, y Él apareció a Cefas,
después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Los discípulos camino a Emaús vieron al Señor. En Hechos 1:3 se nos dice, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La pregunta que yo les hago a ustedes ahora, ¿cómo yo aplico ese evangelio, ese poder de la resurrección de Cristo para yo cambiar? El poder de la resurrección de Cristo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección del Señor Jesucristo asegura nuestra justificación. Al el Padre resucitarlo de la tumba, estaba aprobando la obra expiatoria que Cristo había realizado a nuestro favor. Y estaba diciendo que ya Él no tenía ninguna necesidad de estar muerto, porque no había ya que pagar más penalidad por el pecado y no había que llevar más la ira de Dios sobre sí. Ya no había más culpa que castigar, todo había quedado completamente pagado, que ya no había cuentas pendientes. He aprobado lo que tú has hecho. Es lo que el Señor le está diciendo, Dios el Padre al Hijo. Y si Cristo fue resucitado para nuestra justificación, nosotros hemos resucitado con Cristo, porque nosotros estamos unidos a Él. Y esa declaración que Dios le da a Cristo, nos la da a nosotros también, hermanos. Nos la da a nosotros. Hemos sido declarados justos en la presencia de Dios. Dios mostró su aceptación por el sacrificio de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede acusar a una persona que ha sido declarada justa por Dios? Cuando tú estás luchando con la culpa por tus pecados pasados, por situaciones que vienen a tu mente, como veíamos en la clase pasada, que te dan vergüenza, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Ya Dios nos ha justificado, ya Dios, mi creador, me ha declarado justo en la presencia de Dios. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó para mi justificación, mis hermanos. Entonces, cuando vengan esos pensamientos a mi mente, tenemos que recordar el evangelio. Cristo murió por mis pecados, Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Nadie me puede declarar culpable, nadie, porque ya Cristo murió, ya Cristo resucitó. Y si lo quieren todavía de una manera más clara, quiero ponerle un ejemplo. Yo quiero pedirle al hermano Gustavo Rodríguez que venga por aquí. Yo le quiero plantear a Gustavo un caso. ¿Dónde está Gustavo? Ven, tú tienes un micrófono ahí. Yo le voy a plantear un caso a Gustavo. Yo soy un aconsejado. Ven de este lado, Gustavo, por favor. Y yo le voy a plantear un caso a Gustavo para que él me diga cómo yo lo puedo resolver. Ahora, no se lleven que lo que yo dije es lo que va a ser, es el caso, porque yo le pongo gancho a ustedes. Porque uno dice, oh, yo oí esto, la culpa, déjame yo tirarle esto a Eduardo, ya, con eso ya resuelvo. Mi hermano, qué bueno que usted me está ayudando a mí. Qué bueno que usted me está aconsejando. ¿Usted se acuerda de la reunión que tuvimos la semana pasada? Sí, me acuerdo. Para mí fue una bendición. ¿Se acuerda que usted me puso ciertas asignaciones? Sí, mi hermano. Mi hermano, yo no he podido hacer las asignaciones porque yo he estado deprimido. Ajá. Sí, yo sigo con esa depresión. Usted me dijo que estabilizara mi vida espiritual, que leyera la Biblia, que orara. Me dijo también
que cumpliera con mi deber, con mi horario en el trabajo, porque como yo le decía, yo a veces me despierto tarde, porque yo amanezco y yo veo el mundo como oscuro, todo negro, mi hermano. Entonces, yo no quiero trabajar, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar, yo no quiero cumplir con mis responsabilidades, aún como esposo y como padre, según las cosas que usted me asignó, mi hermano. Pero yo le voy a decir algo, yo me he dado cuenta que a pesar de que yo soy creyente, y yo sé que Cristo murió por mi pecado, mira, Gustavo, esa depresión es hereditaria, eso viene de familia. Sí, es de familia, porque mira, mi papá se deprimía. Y hay un hermano de mi papá, un tío mío, que también se deprimía. Igual que yo, así que veían todo oscuro, no querían trabajar, querían estar en la cama, acostados, sentados en una silla, sin hacer nada. Gustavo, y yo tengo problemas con eso porque no puedo cumplir con mis obligaciones. Yo creo que lo único que yo puedo hacer, mi hermano, es aceptarme a sí mismo ya como yo soy, una persona depresiva. Y yo no voy a cambiar, mi hermano, porque te digo que esa depresión es hereditaria, eso viene de familia. Papá es así. Te lo repito, papá es así. Pero tú eres un consejero, Gustavo. Enséñame cómo yo puedo aceptarme a mí mismo, aunque yo soy creyente, como una persona depresiva. Yo sufro mucho con esta condición, Gustavo. Gustavo, yo no quiero ser así. Yo estoy aterrado. Yo estoy aterrado por la manera como yo veo las cosas. Yo no tengo sentido en la vida, Gustavo. Yo no tengo deseo de vivir. Yo no veo propósito. Las cosas para mí no tienen significado. Pero yo soy así. ¿Qué tú me recomiendas, mi hermano? Dime tú. Ay, mi hermano, porque es un pastor por ahí. Yo no puedo. Gracias, mi hermano. Oye, yo quería alguna ayudita de parte tuya. ¿Qué ustedes le dirían a ese hermano? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Algunas de las cosas que yo le diría a ese hermano. El texto que leímos de Primera de Pedro 1:3. Cristo resucitó, yo estoy unido a Cristo. Yo tengo la seguridad de una nueva vida, de una nueva calidad de vida, de una vida de victoria. No cuando yo sea glorificado, óigame bien, aquí y ahora. Y eso es lo que yo quiero decirle a Gustavo. Bueno, que Gustavo me dijera a mí, porque yo era la persona entonces que tenía la depresión. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, eso lo vimos, ¿verdad? Nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha puesto la simiente espiritual en nosotros. ¿Para qué nos hizo renacer? ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Y esa esperanza viva cómo viene? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado una esperanza viva, personal, activa, una esperanza que forma parte de nosotros, una esperanza presente, una esperanza que nos capacita para andar en novedad de vida, donde tenemos victoria sobre el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros sigamos en nuestros pecados. Así también para que nosotros sigamos en derrota, deprimidos, ansiosos, con ataques de pánico, dominados por las adicciones. Eso es lo que dice aquí. Para una vida nueva. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo quiero que ustedes lo repitan después de mí. Así también nosotros andemos en vida nueva. Después de mí. Así también nosotros andemos en vida nueva. Repítamelo, por favor. ¿Y qué significa eso? Que en su resurrección Cristo tuvo para nosotros una vida como la suya. Eduardo,
pero yo peco. Y si yo tengo la vida de Cristo, yo no debería pecar. ¿No es así? Bueno, yo tengo una nueva vida de resurrección, pero mi cuerpo sigue todavía sujeto a debilidad, a envejecimiento y muerte. Yo estaría, cuando yo sea glorificado en el cielo, allí yo no tendré más luchas. Pero el punto aquí es que en este cuerpo que tiene pecado remanente en él, ya Dios me ha dado en su espíritu el poder para yo vivir con ese nuevo poder de la resurrección. Y si Cristo venció la tumba, me ha dado, y ese poder que lo resucitó al de los muertos está en mí, yo puedo vencer el pecado en mi vida. ¿Y qué tú tienes que hacer? Predicarte el Evangelio y decirle eso a tu alma para que el Espíritu de Dios lo aplique y vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 6:11 dice, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y eso por qué? En virtud de la resurrección de Cristo y del poder de su resurrección dentro de nosotros. Y luego dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No ofrezcan sus cuerpos al pecado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el poder de la resurrección. Ustedes han resucitado con Cristo. Ustedes están unidos a Cristo y ustedes pueden vencer el pecado. Entonces nosotros tenemos el poder de la resurrección para andar en vida. Y eso me ayuda a vencer ¿qué? Todo en esta vida. Yo tengo la simiente de Dios. Yo soy una nueva criatura. Yo tengo el poder de la resurrección, el poder de su espíritu. Entonces, yo no puedo decir, yo siempre voy a ser una persona deprimida. No. Yo soy un cristiano que estoy luchando con la depresión. Pero ya Cristo me hizo una nueva criatura. Ya yo tengo el poder de Cristo morando en mí. Ya yo puedo vencer esa depresión, esa ansiedad, esas adicciones, esas tentaciones al homosexualismo, a la codicia sexual, a la pornografía, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Nosotros sí podemos andar en una vida nueva, mis hermanos, porque ya Cristo resucitó. Y nosotros hemos resucitado con Él. No me digas que tú no tienes el poder para cumplir con tu rol como esposo, como esposa, de padre, de madre. Jóvenes, no me digan que ustedes no pueden someterse a sus padres, a las autoridades. No. Tenemos el poder para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el Espíritu nos da el poder para hacer, el deseo de hacer lo que es correcto. Produce su fruto en nosotros. Le voy a leer otro caso. Hace 3 semanas que tú viste a José y a María, su esposa, en una sesión de consejería, porque eran un amigo tuyo del trabajo y él te dijo a ti, mira, yo tengo un problema y a mí me gustaría, como tú eres cristiano, que tú me ayudaras con la palabra. Y uno debe saber el nivel en el cual uno puede ayudar a una persona. Gustavo dijo, mira, llámate un pastor para eso porque yo no puedo. Pero ellos vienen donde ti y tú hablas con ellos, le das una serie de directrices que te voy a explicar y tú le dices, mira, cuando nos juntemos dentro de 4 o 5 semanas vamos a juntarnos de nuevo para ayudar un seguimiento y ver cómo tú estás. José vino donde ti porque él tiene problemas con el alcohol. María te llama a la semana, no a la 4ª semana, no a la otra semana, y llorando te dice que José, su esposo, quien es creyente, se emborrachó. Y su problema con el alcohol no se había resuelto como él pensaba. José viene a la oficina donde ti, llorando por lo que hizo. Él se emborrachó feamente. Y te dice, mire, hermano, yo creo que yo nunca voy a poder dejar de beber. Porque una vez que uno es alcohólico, siempre lo será. No hay manera de vencer el alcoholismo. Mi hermano, pastor, yo traté de alejarme de esos amigos que usted me dijo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y de todos los lugares que podían ser una tentación para mí. Inclusive cuando iba a la casa, yo tenía 3 rutas diferentes para ni siquiera pasar por donde estaban los amigos. Ya sea una casa de un amigo jugando dominó, ya sea el colmadón donde él se paraba a beber cerveza con los amigos. Yo creo
que yo no he podido vencer este vicio, esta adicción al alcohol, porque yo no amo a Dios lo suficiente. El pastor le pregunta, José, ¿y qué pasó que tú fuiste a beber y te emborrachaste? Mi hermano, fue que tuve una discusión con mi esposa por algo sencillo, por algo del presupuesto de la casa. Nos disgustamos, yo salí de la casa airado, me fui a dar un paseo. Llamé a unos amigos que me habían invitado a jugar dominó y en casa de los amigos allí jugando dominó, hablando, bebí y me emborraché. Mi hermano, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué tú le dirías a esa persona? ¿Qué dicen los consejeros de IBCJ, señor? ¿Y qué pasó? ¿Qué tú le dirías a esa persona? ¿Cómo tú le aplicarías el evangelio? Se lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo hagan. Piensen, ¿qué ustedes le dirían a esa persona? Si es tu caso, ¿cómo tú tratarías contigo mismo a la luz del evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó? Cristo resucitó, como vimos nosotros, en primer lugar, para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, es lo que hemos visto. Y también vimos que a la luz de esa resurrección, así como Cristo se levantó, nosotros estamos unidos a Él. Y Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos una esperanza presente, el poder de Cristo obrando en nosotros, el poder de la resurrección que me capacita para andar en vida nueva. En tercer lugar, si yo veo el poder de la resurrección y lo aplico a mi vida, hay algo maravilloso, mis hermanos. Y lo voy a decir tranquilito. Cristo venció la muerte y nosotros también la venceremos. Cristo venció la muerte y nosotros también la venceremos. Ese Cristo resucitado está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y en su victoria nosotros somos más que vencedores. Con su resurrección, Cristo inauguró una era por venir. Fíjense cómo Pablo, yo quiero que vayamos a 1 Corintios 15:20, cómo Pablo nos habla de la resurrección de Cristo en el pasado, en conexión con la resurrección nuestra de los creyentes en el futuro. Pero ahora Cristo, 1 Corintios 15:20, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es, ¿qué? La muerte, hermanos. ¿Qué significa eso de la primicia? Que Cristo es la primicia. Bueno, los primeros frutos, cuando usted iba a un sembrado y tomaba los primeros frutos de ese sembrado, la primera cosecha, le decía cómo iba a ser esa siembra. Y aquí se nos dice que Cristo es la primicia. Cristo ya murió, resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Y eso lo cambia todo, hermano. ¿Ustedes saben por qué? Porque antes nuestro destino era una condenación eterna. Y ahora nuestro destino es estar con Cristo por toda la eternidad. Simple y llanamente. Nosotros estamos unidos al Cristo resucitado. Y podemos estar seguros que en su segunda venida, este cuerpo de humillación nuestra va a ser transformado para que sea semejante al cuerpo de gloria de Cristo, mis hermanos. Cuando Cristo resucitó, rompió el poder que la muerte tenía sobre aquellos que creen en Él. Mis amados, ya la muerte no se enseñorea sobre nosotros. La muerte no pudo vencer a Cristo. Cristo se levantó, resucitó de la tumba. Y yo quiero que tú pongas tu vida en perspectiva. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé con lo que tú estás luchando. Pero yo te digo una cosa.
Todo lo que tú estás luchando y haciendo ahora es pasajero. Va a llegar un momento que tú te vas a morir. Y si tú no tenías a Cristo, tú ibas camino a una condenación eterna. Pero ahora tú has resucitado con Cristo. Y ya la muerte es sorbida ya. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Mis hermanos, y eso nos debe aplicar ese evangelio en nuestras vidas. Nos debe ayudar en el poder del Espíritu para tener una perspectiva correcta de nuestro futuro. Y también para luchar aquí en la tierra, venciendo el pecado remanente en nosotros. Eso es así. Ya la muerte no se enseñorea sobre nosotros porque la muerte no se enseñoreó sobre Cristo. Romanos 6:8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también ¿qué? Viviremos con Él. Si yo morí con Él, yo resucité, yo voy a vivir con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. La muerte es verdad que es el enemigo del hombre, aún del cristiano. La muerte rompe las relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Es una realidad. La muerte es una causa de tristeza. La muerte está a nuestro alrededor continuamente, pero, cuando Cristo regrese, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pablo nos habla como si un hecho futuro ya hubiese ocurrido. Desde que Cristo murió y resucitó, la muerte ha dejado de ser una fuente de temor para nosotros. Ya Cristo venció, hermanos, y nosotros la vamos a vencer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es como las abejas que lo pican a uno y le dejan su aguijón. Cristo llevó el aguijón de la muerte por nosotros para que nosotros no tuviésemos que llevar ese aguijón. Cristo ya lo llevó, ya que el aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Donde hay pecado, la muerte sopla, como dice un autor, de una manera fatal. Pero donde el pecado ha sido removido, ¿usted sabe lo que hace la muerte? Solamente remueve esta vida terrenal. Nos vamos de aquí, pero vamos a la gloria a estar con Cristo por siempre. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Es verdad que la muerte está presente, pero ese aguijón ha sido removido. Si pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo hablaba con un hermano. Estos casos que yo pongo aquí son casos de experiencia de la vida real, casos que uno ha leído, como en el caso del manual El consejero cristiano de Jay Adams, casos que uno comparte con hermanos y uno le dice, hermano, ¿tú me puedes escribir eso que tú me estás diciendo? Yo hablaba con un hermano en días pasados y hablábamos de la muerte y él me dice, eso es uno de los temas que más me inquieta a mí. Y yo le dije, por favor, descríbeme tu caso de una manera escueta. Y él me decía esto. Desde muy pequeño, una de mis mayores inquietudes era poder entender el propósito y sentido de la vida. ¿Cuál es el fin de todo en este mundo? Pero había algo que me inquietaba mucho más y era la muerte. Yo siempre estaba en una búsqueda del sentido de la vida, pero no lo encontraba. Y esa incertidumbre producía en mí un temor constante a la muerte y al dejar de ser. Pienso que el Señor usó esa inquietud para llevarme al Evangelio, ya que al convertirme sentí que había encontrado el sentido que buscaba. Y aún ese temor constante a la muerte disminuyó. Y hasta sentí una gran liberación en ese contexto. Dios hizo y sigue haciendo una obra transformadora en mi vida. Con el tiempo y el conocimiento de la palabra, veo que mi fe en muchas áreas es fortalecida, que muchas preguntas han sido contestadas. Sin embargo, no puedo negar que todavía existe en mí el temor a la muerte. No es un temor tan fuerte, pero sí es algo en lo que pienso cada día. Sé de las promesas del Señor,
Y de todo lo que la palabra de Dios dice al respecto, y aún sé que es parte de nuestra naturaleza este temor a lo inesperado. Y sé también que Dios da la gracia cuando la necesitamos y que en muchas otras áreas y temores Dios ha obrado, pero no deja de preocuparme el hecho que teniendo tantos años esto esté presente, el temor a la muerte. Yo le pregunto a ustedes, ¿es incorrecto que un cristiano tenga esa inquietud? ¿Qué dirían los consejeros de IBCJ, la escuela de teólogos de aquí? Esto es una clase, ¿eh? ¿Es incorrecto que un creyente tenga esa inquietud? Nadie quiere decir que no para que no digan, oye, que poco espiritual. Nadie tiene inquietud con la muerte aquí entonces. Consuelito. No es incorrecto del todo. Lo incorrecto es que llegue a preocuparnos tanto que dejemos de confiar en las promesas del Señor. La muerte es algo desconocido y lo traemos en la carne desde que nacemos. En otras palabras, podemos pensar en eso, pero es incorrecto que nos preocupemos en exceso porque nosotros somos hijos de Dios. Y muchas veces lo que tú estás diciendo no tiene preguntas y cuestionamientos. Pero la respuesta a esa pregunta yo la veo en el Evangelio. Cristo resucitó, yo voy a resucitar con Él. Él venció la muerte, yo la voy a vencer. Yo no sé si ustedes ven cómo nosotros debemos hablarle a nuestras almas. Nosotros continuamente estamos en un diálogo con nuestras almas, un diálogo interno. A ustedes no le han dicho, oye, pero tú estás loco, que tú estás hablando solo. A mí me pasa que mi esposa me agarra hablando solo y hablándole a mi alma. Es con un diálogo interno. Son dudas, temores, depresiones, ansiedades. Y uno le vive contestando. Entonces yo tengo que contestarle con el Evangelio, con la verdad de la palabra de Dios a esas preguntas para obtener la victoria, porque ya la victoria ha sido asegurada. Margarita Amelia. Lo más reconfortante para un cristiano, dice Margarita, es saber que nuestro Señor Jesucristo sufrió en carne propia todas las emociones propias de la carne humana. Él las sufrió. Los temores que tú tienes, Él sufrió. Así que nosotros la vamos a experimentar en esta tierra, sí. Porque Cristo en Getsemaní le pidió a su Padre que pasara de él a esa copa. Él no quería pasar por ese tiempo. Y como Él es el ejemplo perfecto a seguir, lo que yo tengo que decir es, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en fe usar ese evangelio en las diferentes emociones que vienen a mi vida. Déjame acabar y tú vas ahora, mi hermana. Bueno, no, dímelo ahora, dímelo, porque sí, tenemos tiempo. Sí, pero ahora estamos viendo el Evangelio. Fíjense lo que pasa. Aquí lo que estamos viendo, escúchame que te interrumpe. Cuando usted es un cajero, a mí me dicen, yo nunca he sido cajero, que usted va a un banco. Ellos le enseñan a identificar los billetes, los de 100 pesos que lo falsifican. Ellos le enseñan a identificar el billete real. El papel del billete real, cómo está hecho, lo que tiene. Si yo conozco el Evangelio y conozco el poder que tengo en Cristo, puedo conocer todo lo otro. Pero yo primero tengo que conocer que yo soy un pecador, que en Cristo hay perdón de pecado, que la imagen de Dios es restaurada y que si yo aplico el Evangelio de Cristo, ya yo soy más que vencedor. ¿Me explico? Esas situaciones, claro que sí, mi hermana. Tenemos que ver el poder del maligno, tenemos que ver las luchas que tenemos con el pecado remanente en nosotros, tenemos que ver todas esas cosas, pero ahora en esta primera etapa lo que estamos poniendo es la zapata. ¿Me explico? Viendo esa parte. ¿Algo más que usted no quiera decir, hermana? Bien, gracias, muchas gracias por su participación. Marco, ¿cuál es el apellido de ellos en español? Gear. Dímelo en inglés, Marco, ahora. ¿Cómo es el apellido? Marco no se lo sabe de ninguna manera. Hermano, me quedan 5 minutos. Yo sé que hay preguntas. Yo sé que la participación. Esa inquietud que plantea este hermano, ¿le sucede a muchos de nosotros? Sí, nos sucede. La pregunta es, ¿cómo yo puedo lidiar con esos pensamientos?
apropiándome de las verdades del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si ustedes recuerdan que al principio dimos una cita del pastor Tim Keller, donde él decía que el Evangelio es a través del Evangelio. Lo voy a leer. El Evangelio no es la doctrina mínima necesaria para entrar en el reino, sino que es el camino que tenemos para progresar en el reino. Nosotros no somos justificados por el Evangelio y luego santificados por nuestra obediencia, sino que el Evangelio es el camino para nosotros creer, crecer y ser renovados. Es la solución para cada problema, la llave que abre cada puerta que está cerrada, el poder para vencer cualquier barrera. ¿Cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Y hasta aquí, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto, hermanos, aquí? Que Cristo, ¿Cristo qué? Murió por el justo por los injustos para llevarnos. Fue sepultado. ¿Y qué pasó al tercer día? Y el hecho de que Cristo resucitara, ¿qué poder tiene esa resurrección para yo aplicarlo a mi vida y cambiar? Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué más? Ajá, para darnos vida. Pedro, lo bueno que me gusta de Pedro, que Pedro una vez empieza a tirar las respuestas ahí. ¿Qué pasó? Yo estoy unido a Cristo. ¿Y eso qué hace entonces? El hecho de yo estar unido a Cristo. Para yo cambiar aquí ahora. Yo tengo una esperanza viva, mis hermanos. Yo tengo el poder de la resurrección para yo andar en una vida nueva. Yo le puedo decir no a la depresión, a la ansiedad. Yo puedo luchar y yo tengo la victoria asegurada. Yo tengo que apropiarme del Evangelio. Es lo que tengo que hacer. ¿Y qué vimos en último lugar? Que Cristo venció ¿qué? Y nosotros la venceremos. Ese enemigo ya no tiene esa ponzoña. Nosotros cerramos los ojos aquí y lo abrimos en la presencia del Señor. Y disfrutamos de Él para siempre. Allí, toda lágrima de nuestros ojos, toda lágrima de nuestros ojos, ¿quién la va a enjugar? Cristo. A Él sea la gloria. Tú puedes cambiar, sí. Si tú te apropias de las verdades del Evangelio en tu vida. ¿Qué hemos visto? Cristo murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. La próxima semana vamos a ver cómo el hecho de que Él ascendiera a los cielos, yo lo puedo utilizar para yo cambiar y seguir adelante, corriendo la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra vida.